Plaza Olan, tokiko produktuak eta horiek ekoizten dituzten pertsonak dira protagonista. Lurraldea, tradizioa eta zaporeak gozatzeko modu berriak lotzen dituzten esperientzia gastronomikoak. Esperientzia honetan gustatuko zitzaiguna da jendeak balorean jartzea dugun lurrazpiko ur hau, dugun ondare hau. Esta cueva fue refugio de pastores de ganado. Estas zonas de abajo parece ser que se descubren en el año 53 por San Esteban, un espeleólogo de Iruña. Poco a poco, ¿no? Esa lluvia ha ido trabajando y nos ha dejado en herencia estas formaciones que se suspenden de los techos. Vamos a adentrarnos a un lugar donde no llegan los rayos del sol, entonces queremos que podáis degustar, en este caso, tapándoos los ojos y que disfrutéis de ese agua. La parte de arriba es el lugar donde los pastores aprovechaban esa leche para hacer queso porque tiene las condiciones óptimas. Ese depósito, ¿no? de los animales que se iba dando en el fondo del mar fue formando la caliza que tenemos y cómo poco a poco fue elevando, saliendo a aralar. Esta corteza es fruto del tiempo, de la humedad y de la oscuridad. No sigue unas directrices de moda ni de la industria, por lo tanto los sabores son los originales, los que tiene que tener un queso de cierta edad. Pues me ha encantado la experiencia, la verdad que ha sido espectacular, probar todos los productos locales, tener ahí la experiencia combinándola, maridando con otros productos en lugares impresionantes. Un territorio maravilloso y tenemos que explotarlo porque tiene un potencial increíble. Ezinbestekoa dugu zaintzea, ze ur gabe ez dugu izango belarrik, eta belar gabe ez genuke izango ardirik, ezta sagarrondorik, eta hori gabe ez genuke jango edo, degustatuko, frogatu ditugun gazta eder hauek sagardo eta zukua, eta nola ez, Mendukilloko ur, gozo hori ere bai.